Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que sería América después de la independencia. Y vamos a tratar de abordar el siglo XIX, ¿no? Pero lo que pasa en el siglo XIX es que América entra tarde en el siglo XIX y va a salir tarde de él. Entonces nosotros, quizás temporalmente, cuando nosotros lo vamos a abordar como un proceso, los procesos, no tanto de qué fecha a qué fecha, no, pero el siglo XIX venezolano va a ser bien particular, y no solamente el venezolano, sino el regional. En esta clase vamos a abordar lo que sería la América Latina en el siglo XIX, con su contexto regional, hablando del caudillismo, hablando también de la vulnerabilidad de la región luego de la independencia, y vamos a enfocarnos en el caso particular de Venezuela, cuando se intenta consolidar una república liberal. Y nosotros vamos a hacer como que dos puntos, vamos a tener dos puntos de enfoque ahí. Uno, que va a ser ese intento liberal, y luego cuando entra Gómez en la escena venezolana. Cuando nosotros terminemos con esto, vamos a ver entonces lo que fue la heterogeneidad del proceso latinoamericano, porque si bien en Venezuela tuvimos un Gómez, vamos a ir viendo qué fue lo que fue ocurriendo en otras regiones, ¿no? En esta ocasión, pues, como los que más llaman la atención han sido, por un lado, bueno, Venezuela, pero luego Argentina, México y Brasil. Entonces vamos a iniciar. La situación general de América Latina va a ir acompañada de la separación con España, ya que luego de esa separación se van a crear sistemas constitucionales formales, la mayoría de los cuales fueron constituidos para transferir el poder a través de elecciones y garantizar las libertades individuales. Pero esto en la práctica no fue así. En términos generales, se aceptó la concepción liberal individualista de la sociedad y de la economía, así como la igualdad jurídica. En las primeras décadas de la independencia, las castas fueron abolidas, pero en la práctica esto realmente no ocurrió. La colonia siguió manteniendo sus raíces, a pesar de que ya no existía ninguna ley de castas. Nosotros vamos a tener unas características, ¿no? La iglesia y el ejército, que fueron las dos mayores corporaciones que habían existido durante el periodo colonial, van a continuar existiendo, pero no van a ser las dominantes, porque los privilegios jurídicos de las que disfrutaban estas castas van a desaparecer ante el peso de los principios liberales de la igualdad ante la ley. Pero ¿cuál va a ser el problema latinoamericano? El problema va a ser construir sistemas políticos que ejerzan una autoridad efectiva y duradera. En el caso de Bolívar y el de otros jefes militares, ellos trataron de establecer una república más que todo paternalista, que era en realidad una suerte de monarquía con apariencia de república. Lo cierto es que a menudo no se consiguió incorporar a la autoridad en las instituciones formales que estaban establecidas. La autoridad que más bien se encargaba comenzaba a aparecer, iba a ser la de los caudillos. Y esa va a ser una realidad que vamos a encontrar en todo el continente, por lo menos en la región latinoamericana. Así, Latinoamérica va a estar minada de caudillos que van a tener su origen en la importancia militar durante las guerras de independencia. La emergencia del caudillo entonces va a verse como la consecuencia de los caudillos va a ser que en Latinoamérica va a haber una militarización de la política. Ahora, Latinoamérica, al salir de la, de las guerras de independencia, va a tener un ambiente de inestabilidad muy marcado. Principalmente porque el peso de la tradición monárquica va a estar presente y eso va a conducir a lo que sería una suerte de dictadura presidencial. Hispanoamérica va a carecer de una base feudal fuerte,
por lo que los líderes políticos hispanoamericanos del siglo XIX van a tratar de construir una autoridad patrimonial, pero los caudillos van a escaparse de la institucionalización. Además, como otra situación general que vamos a tener es que va a haber una ausencia de una burguesía dominante y no van a poder aliarse con los intereses nacionales. Por lo tanto, los caudillos van a ocupar ese vacío de poder. Entre la generalidad que vamos a encontrar es que vamos a tener una región muy vulnerable y vamos a ser presas de hegemonías comerciales. Desde 1810 hasta 1860 aproximadamente, se impulsó una hegemonía comercial y parcialmente política desde Gran Bretaña en Latinoamérica, que iba a ser una suerte de hegemonía semicolonial. La colonización ibérica impidió que en la región se formara o fuese surgiendo una burguesía empresarial. La guerra de independencia y la consecuente destrucción de los medios de producción acentuaron la ruina de la burguesía incipiente y favoreció el auge del comercio inglés. La industria inglesa arruinó por completo las manufacturas americanas porque no tenían la forma de competir con una industria inglesa que ya estaba perfectamente establecida. En su política de penetración comercial en Latinoamérica, los británicos eran apoyados casi siempre por los franceses cuyos intereses comerciales coincidían. Pero se van a encontrar con un contrapeso, con un rival, y va a ser Estados Unidos. La presencia de las inversiones extranjeras en Latinoamérica, sobre todo las británicas, se va a hacer muy evidente a partir del 1850, aproximadamente. Acuérdense que la región en sí misma va a tener sus particularidades. Pero antes de esa fecha, el capitalismo inglés y francés era más que nada un tema de exportar mercancías, pero luego va a ser un tema de conquistar los capitales. En este proceso, se abocaron al desarrollo de las vías de comunicación necesarias para el transporte de los productos, al mismo tiempo que se multiplicaron los préstamos de los bancos europeos. Y en consecuencia, América Latina se mantuvo completamente dependiente, a diferencia de Estados Unidos, donde sí existía una burguesía empresarial capaz de utilizar el capital extranjero para fomentar una economía autosostenida. Eh, Además de la hegemonía comercial, Latinoamérica va a estar también plagada de ciertos conflictos, producto de esa misma vulnerabilidad post guerras de independencia. El primero y más importante va a ser quizás la guerra civil de Estados Unidos, y ese lo señalamos porque Estados Unidos, luego de esa guerra, se va a consolidar como una potencia autosuficiente. Y es quien entonces va a estar velando por lo que ocurre en la región. Vamos a tener varias intervenciones europeas en México, en Perú. Vamos a tener lo que será la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico. Y una de las cosas que van a tener en común los conflictos que vamos a tener en Latinoamérica es que el capital extranjero, sobre todo el británico, va a apoyar a ciertos beligerantes contra otros, a fin de derribar baluartes nacionalistas y extender su propia esfera de influencia y explotación. Entre algunos de los conflictos que vamos a encontrar va a ser el de México y Estados Unidos, donde México va a terminar perdiendo la mitad de su territorio. En este conflicto va a iniciar principalmente por la incapacidad de México de tener control sobre sobre su propio territorio, y eso va a ser clave. Eso es un hecho. Pero además, aunque en Estados Unidos y México, Estados Unidos y España habían tenido una cierta de tratados donde se iban a respetar estas colonias, y luego de la independencia de México, esto permaneció así. Pero esto era un tratado que estaba hecho desde un Estados Unidos eh,
con una mentalidad norteña que no había tenido en cuenta el afán expansionista de los estados del sur mexicano. En ese sentido, bajo la jefatura de Sam Houston, comenzó a gestar su movimiento secesionista en Texas, que terminó separándose de México. Eh, Estados Unidos no va a reconocer inicialmente, o sea, ellos van a solicitar anexionarse a Estados Unidos y Estados Unidos no va a dar una respuesta inmediata a eso. Y eso va a hacer que desde Texas comiencen entonces a aliarse a otros intereses que van a venir, van a empezar a establecer relaciones comerciales con Inglaterra y con Francia. Y la idea de la presencia europea hizo que los norteamericanos, los estadounidenses, cambiaran inmediatamente de parecer. Así que en 1844 proclamó la anexión de Texas. Estados Unidos, con la anexión de estos nuevos territorios, va a hacerse dueño de ricas reservas de oro que van a estimular el desarrollo del capitalismo del norte, eh, entre otros efectos, por supuesto. Y, y sobre todo que le va a dar a Estados Unidos acceso al Pacífico, porque esta guerra por Texas lo que va es a terminar de desencadenar otros conflictos entre México y Estados Unidos, y México no va a estar preparado ni económica, ni militar, ni políticamente para hacer frente a una guerra con Estados Unidos y va a terminar cediendo sus territorios y vamos a tener lo que será la conformación del México actual. Entre otras cosas, vamos a tener la guerra de secesión de Estados Unidos. Estados Unidos estaba dividido en dos campos. El norte, que era burgués, capitalista y manufacturero, y el sur, que era aristocrático, esclavista y agrícola. Para Estados Unidos, para que Estados Unidos pudiese librarse definitivamente de toda independencia, de toda dependencia económica de Gran Bretaña y desarrollar su propio potencial capitalista, era necesario que la burguesía norteña derrotara a la aristocracia latifundista del sur, que por supuesto se oponía a las políticas proteccionistas y al estímulo de las manufacturas porque eran dependientes de la mano de obra esclava. Eh, y vamos a hacer énfasis un poco en eso porque el hecho de que en Estados Unidos se haya abolido la esclavitud no va a venir desde una buena voluntad, sino desde un interés económico, comercial. Al final, durante la Guerra de Secesión, Estados Unidos se encontraba en una incapacidad de aplicar la doctrina Monroe, porque tenía sus propios conflictos internos, y eso va a hacer que algunas potencias europeas como Francia intenten recolonizar América Latina. Pero una vez que Estados Unidos sale de este conflicto, puede aplicar la doctrina Monroe en su totalidad. Que recordemos que la doctrina Monroe es América para americanos. Y haciendo la salvedad además que América para americanos, América, entendiendo el continente, pero cuando dicen para americanos, están hablando de los estadounidenses. Recuerden que ellos se consideran a sí mismos americanos. Cuando ellos hablan, ¿qué eres tú? Bueno, nosotros somos venezolanos, algunos son mexicanos, pero ellos son americanos. Entonces es América para los estadounidenses. Ellos son quienes van a tomar las decisiones en el hemisferio. Y eso es lo que va a querer decir la doctrina Monroe, que luego veremos que Venezuela va a beneficiarse de esa doctrina Monroe en su momento. Otro conflicto que vamos a tener va a ser la guerra de la Triple Alianza, que va a ser una guerra entre Argentina, Brasil, o sea, Argentina, Brasil y Uruguay se van a aliar contra Paraguay. Tanto Argentina como Brasil van a mantener excelentes relaciones con las principales potencias europeas y van a tener una política económica que va a ofrecer más libertades a las mercancías y capitales ingleses y franceses. Y esta guerra va a tener este factor va a tener una importancia en esta guerra porque estas potencias extranjeras van a favorecer en gran medida a Brasil y Argentina que van a querer regir la zona suramericana. Uruguay se va a incorporar a esto eventualmente porque se va a pacificar ante estos grandes gigantes. Eh, pero Paraguay, que va a estar bajo el mando de Francisco Solano López, no va a estar tan pasiva. La historia de la nación paraguaya, desde
la época colonial había sido violenta y peculiar, dando a ese país rasgos especiales que lo diferenciaban de sus vecinos. Pero la principal amenaza para los intereses nacionales paraguayos la constituía la política brasileña. Al iniciar la intervención militar brasileña en Uruguay, llevó a cabo Francisco Solano López a preparar una contrainversión y el apoyo en apoyo a Uruguay, pero Uruguay al final va a pacificarse ante Argentina y Brasil, quedando Paraguay solo, nacionalista además, ante las grandes potencias, potencias entre comillas, ¿no? de nuestra región, por lo menos. Inglaterra y Francia van a brindar un gran apoyo financiero y político a la Triple Alianza y van a movilizar la opinión mundial contra el tirano y bárbaro Francisco Solano López, que dicho sea de paso estaba loco. Pero antes de la guerra, o sea, esta guerra va a tener un impacto muy grande en Paraguay, porque Paraguay va a perder el 90% de su población masculina. Paraguay tenía aproximadamente 1 millón de personas en ese momento, de habitantes. Y va a quedar con la mitad luego de la guerra. Y Paraguay no va a lograr recuperarse económicamente del impacto de la guerra ni siquiera hasta nuestros días. Va a ser un gran impacto para Paraguay. Luego vamos a tener la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico tuvo por actores a Chile por un lado, a Perú y a Bolivia por otro. Los intereses capitalistas europeos, una vez más, fundamentalmente los ingleses, desempeñaron un importante papel en el conflicto porque se van a aliar con el bando chileno. Chile, Bolivia y Perú estaban en un momento de rivalidad por constituir el primer emporio comercial y portuario en la zona del Pacífico. Y Chile va a ver en esa alianza, porque se va a intentar hacer una alianza boliviano-peruana, y Chile va a ver con gran recelo eso. Eh, Chile, que iba triunfando desde el comienzo de la guerra, va a tener además el apoyo cuantioso de Inglaterra. Bolivia va a intentar resistir la ofensiva chilena, pero una vez que Perú se retiró de la lucha, Bolivia no tuvo gran cosa que hacer y va a sufrir una pérdida territorial que aún hoy en día va a reclamar, que va a ser su salida al mar. Ahora sí, Venezuela. Venezuela, cuando se independiza, va a constituir una república de notables que en su constitución buscaba fomentar los bienes privados de los cuales iba a depender la nación. Venezuela va a ser entonces una república liberal, en la que, o por lo menos esa era la idea, el papel inicial que iba a tener el gobierno iba a ser la de la construcción de caminos, garantizar la inmigración y ser un policía, mientras que los ciudadanos se iban a encargar del trabajo y la economía. Para 1835 lo más significativo era ser un ciudadano, pero ser un ciudadano cultivador, porque padre de familia, además van a ser los valores que van a estar formándose como parte de la venezolanidad. Solo eran dignos los hombres que se interesaban por las cosas públicas entonces, que tenían tierras y que eran padres de familia. Venezuela, que estaba saliendo de una guerra probablemente la más sanguinaria del continente, eh, tenía la necesidad de fomentar la inmigración. El predominio entonces de una sola confesión, es decir, de una sola religión, era un obstáculo para esa inmigración. Y entonces Venezuela va a propiciar la libertad de cultos, sobre todo para que aumentase la inmigración de la población deseada, ¿no? La población protestante que venía de Inglaterra, que venía de Alemania. Pero Venezuela no va a estar preparada para un Estado liberal. Venezuela requería eh,
de una autoridad política tutelar, o por lo menos así lo van a concebir eh, los que van a estar al mando de la República. Se van a dar cuenta de las limitaciones que tenía el liberalismo venezolano. Y ellos entonces van a comenzar a generar un estado tutelar para tratar de permitir el desarrollo del libre comercio. Durante este periodo del siglo XIX, Venezuela va a tener varios líderes, ¿no? Y vamos a hacer un repaso rápido acá. No los vamos a ir nombrando, ya ustedes los verán con detenimiento, pero lo que quiero que se den cuenta es que casi la totalidad de los líderes que va a ir teniendo Venezuela en este periodo van a ser jefes militares, generales, gente que estuvo participando en las guerras de independencia, etcétera. Y eso va a tener una razón de ser, el cual vamos a abordar debidamente. En esta república liberal, Venezuela tenía, o por lo menos el liberalismo venezolano, tenía grandes limitaciones. La premisa de un Estado no interventor se desmoronaba en la práctica al resaltar los controles de los medios de comunicación, tales como la prensa, o en todo caso, en la realidad del enfrentamiento entre los partidos. En ese sentido, la lucha por la prensa libre fue fundamental para los partidos de oposición. Pero lo cierto es que la sociedad venezolana no tenía ni estaba dotada de instituciones, mentalidades, ni clases sociales, ni las clases sociales necesarias para establecer una república liberal. Al tratar entonces de lograrse esto, lo que se llevó realmente fue al ejercicio de un personalismo del poder y la obstrucción del mismo liberalismo, ya que tratando de imponerse este sistema, tuvo que recurrirse a otros medios, dadas las características de bases y presupuestos liberales necesarios para el establecimiento del mismo. Entonces van a ir surgiendo críticas de este modelo liberal y vamos a tener lo que serían los liberales del Partido Amarillo y los liberales del Partido Conservador, pero todos van a ser liberales. Todos van a tener van a creer en el liberalismo. Pero Venezuela no tenía esa base burguesa que permitiese realmente que el liberalismo deviniera en un ejercicio, un desarrollo comercial sostenible, sino que va a ser dependiente siempre de los extranjeros. Cuando hablamos de lo comercial, ¿no? Al no estar preparados para el liberalismo, este proyecto de 1830 sufrió una crisis de orden económico, de, porque se va a generar una inestabilidad en la economía agrícola. Venezuela no tenía los medios para absorber este sistema. Y eso va a generar entonces crisis económicas. Cuando se elimina la esclavitud, va a haber un aumento de impuestos. Y en lo político van a aumentar las medidas represivas, sobre todo contra el periodismo. Y entonces, ante todo esto, los liberales y los conservadores van a tener su visión. Para los liberales, que además defendían el federalismo, los agricultores son vistos como el reflejo de la moralidad. Y aquí estamos hablando de la construcción de la visión del venezolano, ¿no? La agricultura era el reflejo de la moralidad, porque eran los creadores de riqueza y eran superiores al comerciante, sobre todo porque en Venezuela no había una clase comerciante. Eh, Entonces, ven la necesidad de defender la agricultura y tienen que crear entonces una infraestructura y unas leyes que permitan el proteccionismo del trabajo contra la usura. Para los conservadores, no se va a tratar tanto del proteccionismo. Ellos van a ver en la actividad comercial económica un ejercicio despiadado, ¿no? Y van a buscar, por un lado, la moderación económica para poder salir de la crisis económica que había entrado Venezuela, pero esa moderación económica va a ir acompañada de un fortalecimiento de la moral religiosa, porque se ve en la economía como un sistema pervertido. Y entonces el sentimiento religioso va a ser presentado
un baluarte para contravenir los límites de la ambición de los negocios, etcétera. Pero toda la generación de ciudadanía, de pueblo, de venezolanidad, según nos explica Fermín Toro, no va a venir de una visión autóctona. Todo lo contrario, va a estar 100% carente, sino que va a venir con una visión eurocéntrica del mundo. Vamos a buscar las ideas que están en Europa para la construcción del venezolano. Y eso de cierta forma va a ser un error, ¿no? Pero bueno, como habíamos visto, Venezuela va a estar entonces con una gran cantidad de jefes militares al mando en el ejercicio del poder. Y eso se debe a que Venezuela va a tener un fuerte caudillismo. En Venezuela hubo una distorsión de la doctrina del federalismo de la Constitución de 1811. Esto consistió en el pragmatismo político de considerar al federalismo como una defensa de las cuotas de poder regional. Y eso fue deformando el centralismo, que se convirtió en el personalismo político del presidente y en la debilidad institucional que se reflejaba en un contexto violento, en donde el caudillismo desembocó en un proceso de reforma del Estado Nacional. Una de las características de la sociedad venezolana durante el siglo XIX fue el antagonismo entre las fuerzas centralizadoras y la ambición de las provincias por el apego de los grupos sociales y sus privilegios. Entonces, el caudillo va a ser ese jefe militar que está garantizando sus, su, sus beneficios regionales. Pero el caudillismo además va a surgir por el mismo contexto latinoamericano al que estamos hablando, una gran inestabilidad. Y frente a la inestabilidad, el caudillo va a ser un generador de orden dentro de su propia parcela de poder. Pero así como va a ser un generador de orden, también va a ser un generador de fidelidades regionales, porque el caudillo va a ser un benefactor de la región. Y eso va a hacer que ellos se conviertan en jefes de ejércitos regionales. Entonces todo el siglo XIX venezolano va a estar en una pugna de caudillos contra caudillos, donde la autoridad central no va a poder ejercer su poder en todo el territorio. Esto va a ser así durante muchos años, y no va a ser sino con Guzmán Blanco que vamos a empezar a tener un ligero cambio. Bajo la hegemonía de Guzmán Blanco, el caudillismo va a comenzar a perder poder, porque Guzmán Blanco va a empezar a firmar tratados de paz con ellos y va a ir reconociendo sus liderazgos de forma constitucional. Y una vez que los tiene amarrados con la Constitución, va a ir restando poco a poco los poderes mediante a las reformas de la Constitución. Entonces Guzmán Blanco va a ponerle un freno al caudillismo, por lo menos durante un tiempo. Vamos a mencionar, bueno, entre las anécdotas además de Guzmán Blanco es que Guzmán Blanco era un gran amante de la cultura francesa y él va a francesar a Caracas y fue tan amante de la cultura francesa que Guzmán Blanco va a pasar una temporada en Venezuela y otra en Francia mientras es presidente, pensando que con esos acuerdos de paz pues no habría ningún caudillo capaz de generar suficientes apoyos o suficientes fuerzas para, para derrocarlo. Pero Guzmán Blanco se va a equivocar. Sin embargo, otra de las cosas que va a fomentar Guzmán Blanco va a ser el mito al héroe. Y este mito al héroe va a surgir, por un lado, porque Guzmán Blanco va a tener una pugna, una disputa muy grande con la Iglesia Católica. Y Guzmán Blanco entonces va a ser un generador de una nueva religión. Y va a ser la religión del Estado, donde sus semidios va a ser Simón Bolívar. Simón Bolívar va a ser una especie de Jesucristo. Y vamos entonces a deidificar la figura del héroe. Esto va a surgir en 1873, con el centenario del nacimiento de Simón Bolívar.
donde Guzmán Blanco va a reavivar ese mito a Bolívar, y entonces la moneda va a pasar a llamarse el Bolívar y ya no el peso, donde se va a instituir Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, y donde las plazas centrales ahora van a ser plazas Bolívar. Y Venezuela va a estar entonces de aquí en más presa al mito al héroe y al mito bolivariano. Va a ser muy difícil sacudirse el mito al héroe, el mito a Bolívar principalmente. Y esa va a ser una de las herencias que va a dejar Guzmán Blanco. Como habíamos dicho entonces, Guzmán Blanco va a perder el control político de Venezuela y vamos a seguir entonces en esta pugna caudillista entre federalistas, centralistas, quién tiene más autoridad regional, quién puede, hasta que finalmente en 1899 Cipriano Castro va a hacer una intervención en Venezuela, ¿no? En 1899 el Estado venezolano va a atravesar una crisis política, institucional y económica que se va a manifestar eh, con la poca capacidad del gobierno para mantener la estabilidad y la centralización política, que era algo además común. Y van entonces a surgir alzamientos armados, y el caudillismo va a seguir entonces ahí. Fíjense que Cipriano Castro, eh, en ese momento el presidente era Ignacio Andrade, y Cipriano Castro va a salir de, de Colombia con aproximadamente 60 hombres. Y cuando él llega a Caracas, haciendo además la ruta de la campaña admirable de Simón Bolívar, él va a llegar con miles de hombres y va a tomar el poder. Y esto va a significar el ascenso político de Cipriano Castro frente a Ignacio Andrade. Pero ¿por qué estamos mencionando a Cipriano Castro cuando Cipriano Castro fue otro caudillo? ¿Por qué a él y no a otros? Porque con Cipriano Castro va a ocurrir algo particular. Durante su gobierno, Venezuela va a sufrir un bloqueo naval a sus costas. Eso va a ser en 1902. Y eso va a ser además a manos del Imperio Británico y el Imperio Alemán. En este momento, la doctrina Monroe va a ser la benefactora de Venezuela, porque Estados Unidos se va a encargar de expulsar o de desmantelar este bloqueo naval y Venezuela va a sentirse aliviada. Pero hasta este momento, cuando estamos hablando en un contexto de alto regionalismo, de grandes diferencias regionales, el caudillismo y una poca capacidad de unidad central en el país, Cipriano Castro va a decir una frase peculiar que va a dictar más o menos así: ¿no? La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria, refiriéndose al bloqueo naval. Y la significación que nosotros le vamos a tener que dar a esto es que con Cipriano Castro, y luego se va a consolidar con Gómez, pero con Cipriano Castro va a nacer un proyecto que va a intentar la unidad eh, nacional, porque este proyecto de Castro, que el proyecto Castro Gómezista, es nacional, no va a ser regional caudillista. Y eso va a ser sumamente importante. Eso no se puede pasar de lado, porque va a comenzar entonces a trabajarse un ideal, por primera vez a trabajarse un ideal de venezonalidad completa. Hasta esta época, a la gente a los que nosotros llamamos gochos, hasta esta época a los gochos todavía se les decía extranjeros, porque era más fácil llegar a Nueva York que llegar al Táchira. Entonces, con el proyecto castrogomecista, la unidad nacional como forma identitaria de reconocimiento nacional va a empezar a moldearse de una forma más homogénea. Y entramos entonces con Juan Vicente Gómez. Eh, un poco antes de hablar de Juan Vicente Gómez, vamos a seguir haciendo algunas aclaratorias del caudillo, ¿no? Porque en toda Latinoamérica van a surgir movimientos caudillistas, pero van a surgir caudillos particulares que van a ir que van a mitigar al resto de los caudillos. Y esto es porque el caudillo
digamos, ante la... El caudillo va a necesitar rodearse de las élites pensadoras, de las élites intelectuales para darse legalidad a sí mismo. Y el caudillo, con estos caudillos que van a tener esa mentalidad integradora nacional, van a hacer frente a las jefaturas regionales que no tienen una idea de nación, y esto va a permitir una integración que cimienta las bases para una república auténticamente. Y como habíamos dicho antes, Gómez va a ser un punto central para nosotros, porque aunque Gómez fue un régimen autoritario, despótico, muy cuestionable, esto va a cimentar lo que va a ser realmente la aparición de una auténtica república en Venezuela, porque hasta el momento perdimos todo el siglo XIX en luchas caudillistas, regionalistas y en guerras civiles, que no dejaron mayor provecho. Eh, Fíjense una cosa, con Gómez va a haber una integración nacional. Desde la élite política y desde la élite intelectual, Gómez va a ser visto como el gendarme necesario. Porque lo que hacía falta en Venezuela era un policía, una persona que garantizara el orden para poder construir el progreso. Y con Gómez entonces se va a dar una construcción de un Estado moderno, gomecista, por supuesto. Pero se van a sentar las bases para la construcción de un Estado moderno, centralista. Y va a tener las características de que Gómez va a tener un control de la violencia, y eso es importante, porque le va a quitar ese monopolio a los caudillos. Con Gómez se va a dar un control de la violencia por la fragmentación caudillista. Gómez va a organizar la hacienda pública para la acción administrativa. Gómez va a integrar a la nación cultural, política y territorialmente. Cuando hablamos ya luego de partidos políticos, Gómez no va a ser amigo de los partidos políticos, porque los va a ver, los va a relacionar inmediatamente con el caudillismo, y los va a ver entonces como una amenaza al sistema por la fragmentación del poder. Pero sobre todo, porque en 1917, en el resto del mundo, está ocurriendo la revolución bolchevique. Y con la revolución bolchevique, el surgimiento de partidos políticos va a ser visto desde Venezuela y va a ser altamente relacionado con el comunismo. Y eso es algo que Gómez no se va a permitir tolerar. A todas cuentas, a todas veces, con Gómez se va a alcanzar un desarrollo institucional, porque vamos a lograr un Estado central y el fin de las guerras federales. Como parte, además, de un proyecto que no era nada más de Gómez, esto era un proyecto castrogomecista. Y este proyecto castrogomecista, Gómez fue el caudillo que eliminó a los caudillos. Y Gómez va a dejar un importante legado, que va a ser la creación de un ejército nacional. No ejércitos regionales, locales, sino un ejército nacional. Porque era necesaria esta institución, la profesionalización, la institucionalización militar, eh, para acabar de una vez por todas con el caudillismo, con los regionalismos. El ejército nacional, entonces, va a ser el sucesor de Gómez. Gómez no va a dejar un sucesor en una persona particular o en sus sobrinos o en sus hijos, en su familia, sino en la institución armada. A todas estas, un país territorialmente dividido no podía, no permitía la unidad o la integración nacional, por lo que Gómez va a ser el generador de la vialidad, que además era sumamente importante para que un ejército nacional pudiera moverse a través del país y atacar los disturbios. Porque Gómez va a tener un enemigo interno, van a ser esos ejércitos regionales. Entonces, con Gómez vamos a tener esa idea del gendarme necesario que va a generar caminos y policías.
El Estado además se va a transformar en un sentido moderno con la centralización de la hacienda. El desarrollo del Estado va a avanzar por su cuenta hasta donde esto no represente una amenaza al poder de Gómez. Gómez era un dictador, sin duda, pero el Estado va a seguir avanzando y progresando siempre y cuando no tenga una connotación política. Por lo cual va a haber zonas de tolerancia con Gómez. Y esas zonas de tolerancia van a estar incluso dentro del periodismo, porque va a convivir con la modernización. La cuestión está en que esa modernización del Estado, que va a venir además con una suerte de libertad de prensa, va a simplemente tener una opinión tolerada. No va a haber una real libertad de prensa, va a haber una opinión tolerada, pero que va a permitir el desarrollo y la modernización del Estado porque va a entrar en juego, entonces van a entrar en la escena lo que sería el correo, los telégrafos, y va a haber mayor comunicación nacional, que era importantísimo. En este periodo va a ocurrir algo importante, porque Gómez es un hombre de guerra que había logrado, digamos, entre comillas, pacificar al país, unirlo nacionalmente. Para 1928 se va a enfrentar a una serie digamos, de insurrecciones que no van a venir de la mano con los fusiles. No van a ser insurrecciones armadas, sino que van a venir de la mano de unas protestas de estudiantes. Y esto va a desconcertar mucho a Gómez porque este era un hombre que pacificó el país, que estaba con insurrecciones armadas, y este movimiento que va a ser llamado como la generación del 28, van a ser unos muchachos desarmados, estudiantes que iban a la universidad. No era lo que estaba acostumbrado Gómez. Y por supuesto ellos van a ser exiliados, van a ser algunos encarcelados, se van a prohibir la creación de sus partidos políticos, etcétera. Pero la importancia de la generación del 28 es que, bueno, todavía no hemos dicho que se oponían a Gómez, ¿no? Ellos se oponían a Gómez no porque Gómez no era liberal, sino por serlo. Ellos van a, a pedir una reivindicación de la política hacia el mundo social. Pero la generación del 28, su aporte más importante, según lo que nos va a decir Manuel Caballero, es que esto fue la generación que inventó la política en Venezuela, porque la política entonces va a haber una transición y va a pasar del campo a la ciudad. Y con ello van a nacer los movimientos urbanos que van entonces a dar pie a la política de masas. Y ya no va a ser entonces más importante las armas, sino que va a ser más importante en la política la palabra. Eh, Esto sería como un resumen de lo que fue el gobierno de Gómez. Pero ¿qué estaba pasando en el resto de América Latina? Va a haber una gran heterogeneidad de los procesos políticos latinoamericanos. Por un momento vamos a detenernos en lo que fue el caso de México. Porque si bien en Venezuela tuvimos un Gómez, que es una persona particular, en México no va a ser así. México va a salir de una revolución mexicana y de años de guerras sociales que van a tener muchos conflictos internos, pero que va a tener como resultado la unidad de partidos. Y esa unidad de partidos va a permitir un pacto de poder. Con ese pacto de poder va a surgir lo que será hoy, lo que hoy en día se conoce como el PRI. Y lo que fue en Venezuela la figura de Gómez, en México no va a ser una figura de una persona, sino que esa figura va a estar en un partido político. Así, bueno, con la particularidad de que no integraba, ¿no?, la voluntad popular, el partido va a interpretarla. Y desde la cúpula del partido va a surgir al presidente, de tal manera que no era una figura personal a quien llegaba al poder, sino que
tenía primero que llegarse al partido y el partido era quien llegaba al poder. Y el PRI va a ejercer una hegemonía durante muchas décadas en México. Así como tenemos el caso mexicano, también vamos a tener el caso argentino. Y el caso argentino va a ser muy peculiar, ¿no? Porque Juan Domingo Perón va a tener eh, una cantidad de recursos consigo, porque Argentina va a ser una nación que va a tener ciertas características industriales, que va a tener una economía importante desarrollada, y eso va a hacer que en Argentina haya movimientos sindicales, cosa que no había en Venezuela, y que haya un partido obrero. ¿Pero quién es Perón? Perón es un jefe militar, pero lo peculiar de Perón es que él no va a llegar al poder por la vía militar. Perón va a llegar a través de las masas. Y Perón entonces va a dejar como legado precisamente la experiencia de Perón va a ser eh, ese, la política de masas, no una política por las armas. Y Perón, que va a gobernar durante mucho tiempo, va a tener luego sus dolientes y va a haber partidos peronistas y se van a inspirar en lo que fue Perón, porque él va a llegar a través de la palabra. Va a ser entonces una suerte de caudillo que muy distinto a lo que fue Gómez, que llega a través del poder en las armas, muy distinto al caso mexicano, sino que va a ser un caudillismo a través del populismo. Y esto va a hacer que en Argentina entre en escena lo que sería la política de masas. Y ese va a ser el nuevo referente político argentino. De todos yo pienso que el caso de Brasil es el que más resalta, por lo distinto. Porque incluso recordando clases anteriores, Brasil, su independencia se dio, es decir, Brasil no se independiza de Portugal y se declara una república, sino que Brasil sigue siendo un reino, el reino de Brasil. Pero las fuerzas armadas en Brasil son quienes van a intervenir ahora. Eh, cuando los militares toman el poder, fíjense, Brasil, el caso de Brasil es importante porque en Brasil no va a haber una crisis, en Brasil no va a haber unas luchas sociales. Los militares van a tomar el poder en Brasil es para atacar los problemas del desarrollo en los sectores estratégicos. En Brasil, realmente lo que se buscaba era el desarrollo industrial, y eso va a venir de la mano de las Fuerzas Armadas. Y justo como en Venezuela, que Gómez era visto como un garante de orden, las Fuerzas Armadas van a hacer exactamente eso en Brasil, al punto que su bandera va a tener el lema orden y progreso. Y en Brasil las Fuerzas Armadas van a tener un papel no nada más de institución, sino de corporación. Y eso entonces concluye lo que sería el siglo XIX latinoamericano. Ya luego veremos cómo sigue el devenir latinoamericano. Esperemos que hayan disfrutado la clase.